Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin, el Jungkook, que me da mucho gusto saludarlos. Tarde pero segura, he tenido mucho trabajo, he estado organizando muchas cosas bonitas para ustedes. Ya saben que por desgracia sí publiqué el episodio 8 de El Expediente Are You Sure Jungkook, pero tuvimos problemas con la administración, por lo cual lo van a encontrar únicamente en Facebook, en la página de Domina y su Imperio Romano, para que vayan corriendo, lo chequen, porque todos estos bellos momentos desgraciadamente pues se quedaron allá. Mientras tanto, les agradezco a todos los que se han estado uniendo al canal, a los que me dejan sus comentarios. Mañana sí que sí, porque sí, y además porque tengo una cantidad de comentarios. Yo creo que les voy avisando que el podcast va a ser mucho más largo de lo normal, para que se preparen. Va a quedar muy bonito porque vamos a estar hablando de todo lo acontecido durante la última semana. Gracias a todos los que participaron, y ahora mismo estamos en mi cuenta de Boys We Love, donde me pueden encontrar en ex Twitter como @BoysWeLove2023. Vamos a dar un viaje rápido porque tengo un montón de novedades y cosas que han ocurrido durante los últimos 2 o 3 días que no he estado con ustedes. Tenemos preciosísimo arte de I'm Still, el documental de Jungkook. De veras, qué cosas tan bonitas. Estas versiones petit están para comérselas de hermosas que están, y ya están también disponibles en nuestra página de Domina y su Imperio Romano. Pero no fue eso todo lo que pasó. También tuvimos ya lo que fue la salida oficial del pre-order del fotofolio de los chicos de Are You Sure, y de una vez les aviso que ya está completamente agotado. ¿Qué precio va a tener? Pues sí, alrededor, supongo que entre las personas que lo traigan de importación va a estar entre 800, 900 pesos. Ya si se manchan mucho van a pedir por él unos 1100 pesos, pero es una cosa preciosa y está completamente agotado. ¡Bravo! Espero que en algún momento yo alcance, si alguna buena alma trae varios y vende, espero yo alcanzar el mío, pero ya se los contaré. La verdad es que no lo sé, pero espero que sí. Y esta fue una de esas noticias estelares este fin de semana, pero vamos a ver también una gran cantidad de curiosidades y arte en este video, así que voy a intentar irme rápido, pero es que tengo muchas cosas preciosas para compartir, como esta colección de Jimin. La verdad es que cuando las fans también se dan el tiempo de ponernos esto, bueno, yo enloquezco. Le quedó preciosa su colección, y vamos a tener también noticias acerca del cumpleaños de Jimin. Es súper lindo, así de esta foto. Vamos a hablar de esto también en nuestro podcast, porque hay una explicación muy interesante acerca de este tipo de fotos y de las traducciones de Are You Sure, porque muchas cosas se han estado diciendo, pero muchísimas. Entonces pues vamos a comentar esos detalles. Ahora, acerca de esto también me encantó. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando acerca de los gatos y este lenguaje que tienen los chicos? Bueno, esto lo estuvieron mencionando ellos varias veces, acerca de cómo entrenas a un cachorrito, y decían que sonidos fuertes y repetitivos no ayudan al perrito. Entonces Jimin misteriosamente estuvo hablando de eso. Decía que los sonidos fuertes y repetitivos ponían nervioso a Jimin, y aquí vemos cómo el entrenador lo está explicando. Dice, ¿cómo? Enfatizas demasiado y repites demasiado, esos sonidos ahora sí que ponen nervioso a tu cachorrito. Entonces toda esta interacción se me hizo preciosa, ya que la explicaron. Gracias a todas esas personas que están en la red y que explican absolutamente todo. Hablando acerca también del documental de Jungkook, este fanboy se me hizo la cosa también más así chula y precioso y adorable, porque yo quiero que sepan que no solo lo noté conmigo, lo noté obviamente con todas las asistentes, que todas íbamos arregladas. Y créanme que es una ternura total, porque es como si te arreglaras para ir a ver a tu novio. En el caso de este chico, pues se arregla para ir a ver a Jungkook al cine, y me encantó todo el detalle. Les digo que tengo unas curiosidades y unas monadas preciosas. Por cierto, aquí le hicieron una nota a Cinépolis México. Esto fue en una de las plazas más grandes que hay, que está en el Toreo, así se llama. Es Parque Toreo, me parece. Yo la conozco, es un lugar súper impresionante. Y ahí se hicieron así toda una cosa preciosísima para lo que fue la función de estreno del documental de Jungkook. Ahí sí dieron regalos, ahí sí fueron muchos influencers también, y tenían unas instalaciones así tipo Corea, que se veía precioso todo. En los otros cines, pues obviamente no, o sea, sí fue este cine específicamente donde sí se esforzaron con su alma para que
que hubiera todo, ¿no? Vasos, palomeras, ay, el que iba ahí con su Jungkook. La verdad es que, pues sí, como pueden ver, inclusive el tamaño del lugar era impresionante, tuvieron rifas, ya vi que estuvieron dando regalos, o sea, la verdad aquí sí se lucieron mucho. Digo, es bueno ver que tal vez no en todos los cines, porque es imposible, pero que por lo menos en uno sí estuvo bonito. Por cierto, también vamos a hablar de la situación de lo que fueron los souvenirs, porque se viene un súper escándalo ahí. Vean este arte petit de Jimin, tenemos así tantas cosas preciosas, muchísimo, muchísimo. Esta artista que yo le digo, la que hace ojitos de botón, también nos estuvo regalando su arte petit de Are You Sure, y como pueden ver tiene unas cosas preciosas. Miren, aquí tiene la primera parte, ¡ay! Le quedó encantadora, así está como para comérselo, le quedó precioso. Y la segunda parte que acaba de publicar, de hecho el día de ayer, preciosísimo su arte de ojitos de botón, mucho más arte también de Are You Sure. Ahora sí que yo se los dije, iba a llegar una gran cantidad de arte y no me equivoqué. La preciosa Magdani también está presente, también Mochi Friet y muchas otras ideas. Por ejemplo, la verdad le quedó tan bonito, es el Jikook en la versión de El extraño mundo de Jack. Le quedó tan lindo este arte. Bueno, es que les digo que vienen unas cosas súper curiosas y preciosas. Ay, vean o sea, ¿cómo puedes creer tú? O sea, le quedó hermosísimo su arte. No, qué bárbara. O sea, casi no sabes cuál es cuál, de tan precioso que está su petit art. Le quedó hermosísimo. Las artistas de verdad ahora sí se estuvieron luciendo. Otro también, qué precioso le quedó de cuando se está cortando su pelito Jungkook. Ay, no, si es que es una belleza. Ever JJKPGM también estuvo sacando unos videos tan bonitos para coleccionar. Ya saben que esa cuenta de hecho es de las que siempre está más activa. Ahora sí, los proyectos de cumpleaños de Jimin. Ya se supo qué forma va a tener el inflable de este año. Yo que he visto por lo menos los últimos dos, el de Vaquita y el del año pasado que fue una belleza. Ahorita les voy a mostrar más adelante, ya tenemos lo que va a ser el diseño del que sigue. No, es una completa belleza. Deja que lo vean. Pero este proyecto ya va a estar, inclusive ya tiene fecha de inicio para que las personas que van a estar en Corea puedan ir y sacarse fotografías así tal cual lo vemos aquí. No, una preciosidad. El Gymtober está a punto de empezar. Ahora que también les traigo una nueva artista. Esta artista de hecho me la acabo de encontrar, tiene unos artes muy bonitos del Jikook. Más adelante aquí en mi feed la van a ver. Esto que también fue así precioso, dice: no es de extrañar que su rostro haya sido exhibido en el Louvre de París. Miren esta comparación entre Jimin y el David de Miguel Ángel, una de las esculturas más famosas del mundo, retratando el cuerpo masculino y sus diferentes proporciones. Ay no, pues sí se siente uno así todo Qué bonito con el David, qué preciosas comparaciones. También tenemos wallpapers, por si ustedes quieren venir aquí a mi feed. Y pues tenemos a Jungkook diciendo Jimin, 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 porque estamos a punto de entrar al mes de Jimin y eso me causa una gran emoción. Aquí hablando acerca de... Sí, se vinieron escenas nuevas el día de ayer, nos soltaron el preview del behind the scene de Are You Sure. De hecho vamos a tener 3 episodios y yo decía, ¿pero por qué 3? Ah, pues en un momentito más lo van a ver. Mucho arte de Jimin, de Jungkook, del Jikook, muchos momentos preciosos porque ahorita está hacia todo lo que da. Las artistas están trabajando muchísimo. Esta artista que ya la veíamos que también nos comparte, vean ustedes su preciosa colección. Ay no, hecho por ella. Totalmente, y crear y tener esto en su casa, no, es que yo la adoro, que pueda crear estas cosas. Dice, dice adictos a Jungkook, dice, y esta dinámica con Jimin de cómo lo jala, es que fue genial, no, esa sonrisita de está bien, ya voy, déjame, voy, yo voy solo. Este otro arte también petit, pero vean qué bonito las artistas, cómo le ponen énfasis a las miradas de los chicos, unas completas bellezas, y como les decía, ya están disponibles por si ustedes quieren coleccionar esto que era, yo ya me moría por mostrárselos, lo que es el preview, el detrás de escenas de cómo se hizo Are You Sure, el photobook. Aquí ya tenemos lo que es la parte de, pues sí, Estados Unidos. Esto está disponible desde el día de ayer en el canal oficial de los chicos. Luego tenemos también la versión de Jeju, aquí ya está también pequeño preview, y por supuesto ya tenemos también disponible de manera oficial lo que sería el detrás de escenas de Sapporo. Preciosos videos que salieron el día de ayer y yo ya quería venir a mostrárselos. Y seguimos hablando del documental de Jungkook porque
de veras qué cosa tan más preciosa. Sé que muchas de ustedes ya lo están yendo a ver y sé que les ha causado a muchos unas ganas de llorar. Este video, vean, es que esto es genial cuando las fans hacen esto. Por eso les dije que este video, además de noticias y actualizaciones, iba a traer un montón de cosas curiosas como esto. La verdad, si a mí me venden esto, yo lo compro. Así, véndanme 5. Yo lo necesito para vivir. Está precioso, qué buena idea, de verdad. Y se ve súper bien hecho. Qué impresionante. Más arte de Arjushur, como ustedes pueden ver. Cualquier cantidad de ideas, versiones que se me imaginen, ahí están. También empiezan a salir estos pequeños videos con lo que son los previews del detrás de escenas, de cómo se hizo el fotofolio. Todavía no nos dicen cuándo es que va a salir esto, pero ya lo estamos esperando. Y mientras, pues les estoy dando una visitadita guiada a lo que viene siendo el feed para que ustedes vean todo lo que se ha estado publicando durante las últimas horas. Este paraguas yo me volvería loca, obviamente me tropezaría en todas partes porque me la pasaría viendo hacia arriba, o sea, mirando a Jimin. Más, pero más arte, estas comparaciones hay de los labios de las Bratz y de los de Jimin. Pues sí, la verdad, son igualitos. ¿Quién se basó en quién para hacerlo? Yo quiero saber. Esta artista que ya se las venía mostrando, que es una de las nuevas que aparecieron y que estoy muy feliz de presentarles porque qué cosas tan bonitas tiene de su arte. Está súper precioso y tiene así como que me encanta mucho el énfasis, cómo los pone. También esta es una manera muy tierna en la que ella nos está mostrando lo que es capaz de hacer y tiene cosas bien bonitas, así que ojalá se animen a seguirla. No tiene mucho arte, pero lo que tiene, qué cosas tan bonitas. Los regalos, aquí están. Ahora, como les decía, en México ha habido como que un escándalo porque de repente sí salieron revendedores que, hagan de cuenta, mostraban las imágenes de las cantidades de photocards que tenían y tenían, no sé, 100 photocards y todo el mundo decía, pero ¿de dónde las sacaron y por qué? Obviamente se los dieron a ellos y no a las personas que asistieron, porque ni modo que hubieran comprado 100 boletos, era imposible. De alguna manera las consiguieron o las están reproduciendo y están sacando mucho dinero de eso. Entonces tengan mucho cuidado porque la verdad es que todo esto es muy bonito, pero desgraciadamente esas personas pues sí terminan por hacerlo feo porque pues al momento en que cobran y se aprovechan así de nosotros. Ahora, esta fue una tendencia que también salió el día de hoy y me encantó, que dice, bueno, este es el conejito que yo le di a Jimin y varios artistas lo hicieron. Dice, y este es el conejito que él me dio a mí. ¡Ah, no! Es que es precioso. Así, de verdad, yo me enloquecí cuando lo vi. Otra noticia que también fue así como bomba y me da mucho gusto, dice que Weverse nos anuncia que ya hay un portal unificado de denuncia de violación de los derechos de los artistas. Todo lo que tiene que ver con Hive, ahora ya hay un lugar donde ustedes van a poder ir, levantar sus denuncias contra canales, en este caso también las redes sociales como X, los usuarios que se aprovechan obviamente de tener muchos seguidores para instar al odio y lastimar a los artistas. Bueno, pues ya va a haber un lugar específico donde ustedes van a poder ir y levantar sus denuncias, porque esto causaba así como que un gran revuelo, que sentíamos que la empresa no hacía nada por los chicos. Bueno, pues aquí ya está la respuesta oficial. Tú puedes ir, al momento de levantar la denuncia te pide que pongas pues obviamente una descripción de los hechos, un link a la red social o al comentario que tenga problemas, donde ellos se van a encargar de analizarlo. La verdad sí me da mucho gusto, porque no sé si ustedes ven, y creo que sí, otros canales que se dedican a dar noticias acerca de K-pop y obviamente hablan mucho de BTS. Y hoy en específico sí dieron el caso de un grupo de mujeres que se comunicaban vía TikTok y cómo estuvieron insultando a Jimin, insultando a lo que era el programa de Arjushur. La verdad que no se me hace justo. Otras personas que también se pasan de listas y, por ejemplo, en páginas oficiales, que en este caso puede ser como Internet Movie Database, y que ahí se pone toda la información tal cual es, por ejemplo, de el documental de Jungkook y cómo se aprovecharon para estar dejando comentarios negativos y bajarle la calificación. Bueno, pues les tengo noticias, porque todas esas cosas ya las vamos a poder denunciar y esperemos que se empiecen a tomar cartas en el asunto y que esta clase de abusos y esos actos tan cobardes también se terminen. Estas son las súper espectaculares vallas que han estado durante los últimos meses
para lo que fue la exposición Golden, para la nueva exposición de Jimin que ya está a punto de abrir y para lo que tuvimos también de Are You Sure, o sea, Truth Untold coming soon, y tenemos esta belleza. O sea, qué cosa tan más maravillosa y bonita para festejar a Jimin. Hablando, por cierto, acerca de FIX, también tenemos ya en este caso una cuenta en X dedicada completamente a recomendación de FIX, porque ha habido como por temporada y tenemos unos FIX buenísimos que yo creo que me voy a poner a leer, y de alguna manera esta semana les voy a empezar a recomendar por lo menos estos que ya están disponibles para que los compartamos y los leamos, porque ya me urge también compartirles FIX. Les he quedado muy mal. Vean este arte petit y este otro arte súper bonito, y aquí está. Esta es la noticia que les quería dar. Ya ven que les decía acerca de los proyectos del cumpleaños de Jimin y que veíamos esos increíbles inflables que ha habido a través de los años para él, donde la gente va a tomarse fotografías. Bueno, pues les voy comentando que este es el nuevo diseño. Se me hizo una belleza, se me hace también una locura, una hermosura, una chulada, una preciosura. No tengo palabras para describir este proyecto y para agradecerlo. Imaginarme las personas que van a poder estar ahí, y aquí están ya lo que son las fechas, el lanzamiento del inflable, y nos ponen, si se fijan aquí, nos muestran lo que fue el del año pasado y el nuevo modelo, y por atrás, ay no, está precioso. Yo se los prometí que aquí iba a estar y ya, ese va a ser el inflable para este año. Está precioso. De este nuevo reto entre las artistas, dice, bueno, Jiminy, te amo, dice, déjame ser tu marido, dijo que yo le di, y todavía pone aquí, dice, y el conejo que él me dio a mí, y son 2 bebés, pero se fijan atrás cómo está Jiminy y sus pompitas, y cómo le dice Coco, y el otro dice sí, y tiene a sus bebés. No, esto se me hizo de las cosas más bonitas, y les digo que así muchos artistas estuvieron participando. Este otro arte también dice, qué barbaridad, a las 10 de la mañana, así se ve, ¿no? Y que ya está bastante comprometido, ¿no? Dice, pero a las 10 de la noche, ¡uh! No, le quedó súper bonito su arte, muy bonitas comparaciones de arte. Sigue saliendo y estoy segura que durante las próximas semanas y meses vamos a tener muchísimo arte de Are You Sure, y como ustedes pueden ver también de Jimin, ahora sí, ya se vienen con todo. Las artistas nos van a traer cosas maravillosas de los chicos y todo para que ustedes coleccionen. ¿Se acuerdan que les decía? Bueno, pues aquí tenemos otro arte más de esta preciosa tendencia. Dice, el conejo que yo le di a él y el conejo que él me dio a mí, y otra vez tenemos este concepto del bebé y está precioso. Estos artes Jikook son de las cosas más bonitas que se van a encontrar. Este arte petit de Jungkook también, qué barbaridad, qué cosa tan bonita han hecho. ¿Cómo pueden crear cosas tan preciosas basadas en un instante que pudimos ver en esos adelantos? Que este otro arte también no tiene nombre, le quedó hermosísimo. O sea, qué barbaridad. Ay, es que se me juntó tanto, pero ya les prometo que estamos avanzando. Ya nos falta menos que cuando comenzamos. Arte de, en general, BTS, los ojotes, es un primor, le quedó bien bonito. Este arte también le quedó súper bonito, o sea, niéguenmelo, es una belleza en chiquito, es precioso poder ver hacia los chicos. Este otro esta artista también, qué maravillosa es. Este arte, de hecho, es del 2021, pero vean ustedes qué cosita tan bonita y preciosa le quedó. Cuando vuelven a recompartir sus artes y podemos encontrárnoslo, créanme que es un placer. Luego tenemos, ya veíamos una versión de este momento, bueno, pues aquí tenemos otra. Este arte también bonito de Jimmy Channel en Petit. Ay, no, es que de veras ahora sí se lucieron. Elsa, que ya saben que siempre nos regala arte muy sexy, como se puede ver. Así, un arte un poquitito subido de tono. Más arte Petit bien bonito de los chicos en Sapporo. Ay, este de Mochi Friet. Es una belleza, y eso que dice que ahora está un poco trabada en su fase artística, pero yo la sigo viendo que hace unas cosas preciosas. Hay aquí el Jimin atrás también, este arte maravilloso de Kina. Ay, no, es que hay artistas que de verdad todos los días se esfuerzan por dejarnos algo. Momentos de Are You Sure, este tiene algo muy especial, que si ustedes se fijan en sus manitas, sus deditos están entrelazados, y es una belleza este arte. Todos esos detalles. Bueno, acá tenemos otro reto más del conejito, y dice una vez más, el conejito que yo le di, todo coqueto, dice, y el conejito que él me dio a mí. ¡Ay! Está súper
súper precioso. Ahora no hubo bebé, pero igual, qué cosa tan bonita. Una de nuestras artistas favoritas, ya sabemos que si hablamos de momentos sensualosos, esta artista es única y nos regala estos dos momentos. Este arte ya había salido la semana pasada, pero ya nos completó, digamos, como el concepto. Se lo agradecemos con el alma. Más de Ever JJKPGM, que les digo que también nos regala unas cosas maravillosas. Esta artista la van a recordar porque se las he estado mostrando y hace este arte en papel. O sea, nos regala ese proceso para que veamos cómo con sus pinzas y hace todo con una delicadeza y un amor increíble. Esto porque vean, esta toma también fue muy espectacular. Y esto viene directamente de Hive, entonces nos ponen toda la información ya de lo que, cómo va a estar la exposición de Jimin, la verdad no contada. Dice, se acerca el octubre de Jimin, al igual que en exposiciones anteriores, se llevará a cabo un evento de entrega de postales en la cafetería Bachi Coffee, nos pone la dirección, junto a la sala de exposiciones con el patrocinio especial de la oficina de Jungkook. Solicitamos que a los interesados pues va a haber zona de fotografías, exhibición de Jimin y diversos programas locales preparados. Todo lo que va a tener, dice aquí ya la venta de entradas, la ubicación y yo digo quiero ponerme a llorar. Para mí sería maravilloso poder estar ahí y sé que para todas ustedes también, como quisiera que ya estén de regreso, lo cual me lleva a nuestra cuenta porque justo esto les decía, Jin ya está en casa y faltan 23 días para el regreso de Hobby, 270 días para el regreso de Yoongi, 259 días para el regreso de Tae y de Nam y 260 días para el regreso del Jikook, pero cada vez, sí, ahorita que regrese Hobby, bueno, pues sí vamos a estar esperando momentos de todos y va a ser maravilloso. Ay, esta artista también como es buena y qué lástima que nunca puedo entrar a Posti para verla, pero bueno, el chiste es que nos vamos acercando más y más al regreso de Hobbycito Solecito. Ay, este momento, niéguenme que no es una belleza. Y pues así es como prácticamente voy a terminar ya mi viaje por lo que fue este día en Next Twitter. Como ustedes pueden ver, hay muchísimo. Aprovecho para volver a agradecerles a todas esas personas que se unen al canal, que me dejan sus comentarios de apoyo y de cariño, que han disfrutado de los videos hasta ahora y pues yo lo único que les puedo decir es que de momento mi plan es pues seguir trabajando en el canal, esforzarme mucho para que crezcamos y estemos unidos. Ya les digo, por favor espérenme porque en próximas horas va a llegar lo que va a ser nuestro podcast, va a estar bien bueno, se los prometo. Y con esta preciosa imagen me despido por el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que ha sido un placer estar con ustedes y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.